capacitarse, de capacitarse constantemente, ¿no? Eso es básicamente el tema del emprendimiento, siempre estar en constante capacitación. Bueno, el tema que nos toca el día de hoy es hablar con relación a conceptos básicos que tenemos que conocer para ya poder establecer una empresa, ¿no? De manera formal, hablándose en ese sentido, ¿no? Vamos a definir qué es lo que es una persona natural, qué es una personería jurídica, qué tipos de empresas existen, ¿no? Entonces, teniendo una noción y una idea de estos conceptos, vamos a poder orientar de una mejor manera de qué forma, de qué manera quisiéramos comenzar nuestro emprendimiento, ya sea pues de manera individual, de manera grupal, de manera colectiva, ¿no? Entonces, vamos a conocer todas estas ideas, ¿ya? Primero, vamos a definir qué es una persona natural, ¿no? Al momento de querer establecer un emprendimiento, tú puedes comenzar ya sea como persona natural o como personalidad jurídica, ¿no? La personería natural, o como se conoce como persona natural con negocio, no pasa por un proceso de constitución de empresa, solamente pasa por un proceso de un trámite, un mero trámite a través de la SUNAT. ¿Quién es la SUNAT? La SUNAT es la Superintendencia de la Administración Tributaria y Aduanas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo, Manuel Azalde, me acerco a la SUNAT y digo que quiero generar un emprendimiento, ¿no? Y ese emprendimiento solamente lo voy a realizar de manera formal, ya sea como persona natural, ¿no? Entonces me acerco a la SUNAT y solicito que me incorporen a persona natural con negocio. Entonces me dicen, ya, ok, voy a comenzar una actividad empresarial. Vas a ser persona natural con negocio. Entonces, ese es el mero trámite en el cual uno, de manera formal, puede comenzar un emprendimiento, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a hablar de los regímenes tributarios, pero quiero que entiendan el concepto de cómo uno puede comenzar un emprendimiento de manera formal, solamente acercándose a la SUNAT y decir que quieres realizar una actividad empresarial como persona natural con negocio. Entonces, allí en la SUNAT te atienden y de ahí vas a poder deslindar qué tipo de regímenes vas a querer acogerte. El tema de los regímenes lo vamos a hablar en la siguiente clase. El día de hoy no lo quiero tocar mucho, solamente que voy a hablar básicamente lo que es el concepto, la definición de persona natural con negocio y personalidad jurídica. ¿Ya? Entonces, la persona natural parte de esa manera. Acercarse entre la SUNAT, solicitar que quiere hacer un emprendimiento de negocio como persona natural con negocio y sencillamente te lo tramiten después qué tipo de régimen vas a querer hacer, ¿no? Ahora, eh, eso se diferencia con lo que es la persona de la personalidad jurídica. ¿En qué sentido? En que la persona jurídica ya pasa por un proceso de constitución de empresa, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia. Persona natural con negocio te presentas ante la zona solamente y la persona jurídica ya tiene que pasar por un proceso de constitución de empresa, que vamos a ver más adelante. Entonces, la persona natural se refiere en que uno, como persona, Manuel Azalde, tal cual yo, ejerce un derecho y cumple obligaciones al título personal. Y se refiere que cuando haces un emprendimiento de esa manera, toda obligación y todo derecho yo lo voy a asumir como persona. Yo, Manuel Azalde, lo va a asumir Ethel Nayeli, Jim Pérez, Jennifer Rodríguez, tal cual ellos como personas, o ustedes como personas, única, solamente única, no es de dos, es unipersonal, ¿no? O sea, como una persona yo nomás ejerzo derecho y cumplo sus obligaciones a título personal. ¿Qué obligaciones puedo tener? De repente tengo mis obligaciones ante la SUNAT, tengo mis obligaciones ante mis proveedores, no tengo mis obligaciones ante terceros. Entonces, todo eso yo lo asumo como persona tal, yo, Manuel Azalde, cuando yo hago una empresa como persona natural con negocio. Entonces, me asumo
yo obligaciones, responsabilidades y garantías que tengo que cumplir, ¿no? Al realizar mi actividad empresarial. Entonces, yo asumo toda esta responsabilidad con mi propio patrimonio. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, cuando yo comienzo allá a realizar la actividad empresarial, ya hemos dicho ante la SUNAT, y me acojo a cualquiera de los regímenes tributarios, ya me sé, eh, nuevo RUS, el especial, el régimen mito tributario y el general, yo ya asumo ya unas obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? De declarar mis impuestos, ¿no? Ante la administración tributaria. Esa declaración a mí me genera que una responsabilidad, una obligación. Entonces yo ya tengo una obligación, ya sea mensual o anual, de hacer mis declaraciones y de tributar también y hacer los pagos de esos tributos. Entonces, ¿con qué voy a asumir esa obligación? Con mi propio patrimonio. Por ejemplo, si yo debo del mes que acaba de pasar, de mayo, 200 soles de tributos, yo como Manuela Salde, como persona natural con negocio, tengo que asumir esas obligaciones, tengo que pagar ese tributo. Al igual si yo tengo algún compromiso con el banco, por ejemplo. Yo tengo mi emprendimiento y después de 6 meses, un año, las entidades financieras, ya sea caja, ya sea una cooperativa, ya sea un banco, me permite acceder a un crédito. Entonces yo accedo a un crédito y me prestan, por ejemplo, 5.000 soles. De esos 5.000 soles, ¿quién asume esa responsabilidad? Asume Manuela Salde como persona natural con negocio. Entonces, cualquier cosa que yo no asuma con ese compromiso, con esa deuda, ya tengan con la entidad financiera, ya sea con la SUNAT, voy a tener que asumir con mi patrimonio, con todos mis bienes que estén a mi nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no pago un buen tiempo, ¿qué es lo que puede hacer la SUNAT? La SUNAT puede cobrarse de mis cuentas bancarias. Yo tengo una plata en el banco y la SUNAT me hace una cobranza coactiva. Me cobra ese dinero que yo tengo del banco, ya sea una parte o todo de la deuda que yo tengo. Al igual la entidad bancaria. Si la entidad bancaria, por ejemplo, yo le he solicitado un préstamo, me he comprometido a pagar ese préstamo en un tiempo determinado. Y si yo no cumplo con eso, la entidad financiera tiene también todo el derecho de cobrarse ese dinero, ya sea ya embargando mis cuentas o haciéndome un proceso judicial, ¿no? Que hasta puede quitarme, por ejemplo, mi moto, mi carro, mi casa. No, no es un tema de que es de la noche a la mañana, pero es un tema judicial y administrativo que en el mejor de los casos uno quisiera evitar, ¿no? Entonces, eso todo va a depender de uno como persona, tiene la responsabilidad de cumplir con sus compromisos. Entonces, el tema de endeudarse, la deuda no es mala. Hay deudas buenas y deudas malas. Tú te vas a endeudar de manera positiva, sabiendo que ese dinero lo vas a usar de manera adecuada y correcta para el negocio y para el emprendimiento, si se entiende que tú has hecho un análisis y ese dinero tú lo tienes que volver a retribuir de manera positiva y no tienes por qué tener ninguna dificultad o ningún problema con asumir compromisos. Ya, entonces, volviendo a terminar con el punto de persona natural, eso quiere decir que uno ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, tal cual yo, Manuel Azalde, ¿ya? Yo no paso por un proceso de constitución, solamente voy ante la SUNAT y tramito mi número de RUT y las personas naturales o lo que se conoce como persona natural con negocio, su número de RUC, que es el registro único del contribuyente que todos tramitamos ante la SUNAT para poder realizar una actividad empresarial. En este caso, como persona natural, comienza con el código 10 y a continuación le sigue otros dígitos, ¿no? Que a diferencia con la persona jurídica que comienza con código 20. Eso es lo normal y lo usual. Persona natural comienza con 10, la persona jurídica comienza con 20. Entonces, ¿qué le conviene con una persona natural con negocio? Le recomienda y se destila siempre de hacer pequeños emprendimientos, ¿no? Entonces, no, ¿y por qué decimos pequeños emprendimientos? Así como bodegas, peluquerías, zapaterías, algún tipo de tienda para vender abarrotes o cosas tecnológicas como accesorios de celulares o el tema de accesorios para bicicletería, o sea, cosas pequeñas, ¿no? Entonces, este régimen
emprendimientos, ¿no? ¿Y por qué es recomendado para pequeños emprendimientos? Porque al ser pequeños emprendimientos no te obliga a asumir una mayor carga o obligaciones como persona. ¿Por qué? Porque puedes tener esta dificultad que a medida que vas creciendo, puedes asumir más responsabilidades y uno no quisiera que esas responsabilidades lleguen a tocar tu propio patrimonio. Dios no quiera mañana más adelante, estás generando tu emprendimiento, estás creciendo, estás desarrollando mayor actividad y, por ejemplo, un caso X, aparece una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué te obliga? Te obliga a cerrar. Entonces, tú cualquier compromiso, cualquier inconveniente que tú tengas que cumplir, vas a tener que correr con tus propios bienes, con tu propio patrimonio, con tu propia plata que tienes guardada. Entonces, es por eso que a las empresas eh, pequeñas se recomienda solamente desarrollar actividad como persona natural con negocio. En medida que tú vas creciendo, tú vas desarrollando, tú vas delegando más responsabilidades, adquiriendo más obligaciones, se les recomienda cambiar el tipo de personería. Entonces ya pasó un proceso de constitución de empresas, ¿no? ¿Por qué pasar por un proceso de constitución de empresas? Y ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de persona jurídica, ¿no? Entonces, persona jurídica o la personalidad jurídica se entiende como una entidad formada, porque como hemos dicho, pasa por un proceso de formalización, conformada por uno o más personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones a nombre de la empresa, creados por ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice una o más personas? Porque una persona jurídica pasa por un proceso de constitución de las siguientes empresas que vamos a mencionar, que es muy diferente a lo que hemos mencionado, que es persona natural con negocio, lo que no pasa por un proceso de constitución. Entonces vamos a mencionar algunos de los tipos de empresas a continuación, ¿no? Entonces, persona jurídica conviene cuando se necesitan más clientes. O sea, ya no estás en un pequeño negocio, ya hablamos de una mediana, una grande o una empresa muchísimo más comprometida con sus actividades empresariales, ¿no? Entonces, en la medida que tú vas creciendo, ya vas requiriendo más que lo que te puedo ofrecer, no solamente como persona natural con negocio, sino ya trabajas, por ejemplo, a nivel ya escalonado, no solamente a nivel local, sino regional, nacional e internacional, ¿no? Eso es lo que te permite este tema de persona jurídica y te da más seguridad. Tiene más respaldo las personas jurídicas que la persona natural con negocio. Es cierto que las entidades financieras prefieren que una persona jurídica les pueda extender algún tipo de préstamo que una persona natural con negocio. Entonces, eso es más confiable, ¿no? Entonces, conviene también cuando se necesita que ingresen inversionistas socios, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de una persona jurídica, ya se pueden crear, por ejemplo, sociedades, ¿no? Tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, tenemos las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas cerradas, ¿no? En donde cualquier de estos tipos de constitución de empresa te permite acoger a uno o varios socios más que te puedan capitalizar o generar mayores recursos financieros sin necesidad de poder acudir a una entidad financiera, ¿no? Entonces, eso también es importante cuando ya trabajas como persona jurídica. Y también cuando se necesita acceder a créditos con mejores condiciones, ¿no? Entonces, lo que voy a mencionar es que es muy accesible ante las entidades financieras, ya sea bancos, cajas, cooperativas, en que es más vistoso prestarle a una persona jurídica que prestarle a una persona natural con negocio. Entonces, te da un mayor respaldo ante las financieras para poder acceder a un crédito o a un préstamo, ¿no? Y en este sentido, la persona jurídica, al momento de constituirse en la empresa, ya se pasa por un proceso de que se necesita un representante legal. O sea, el representante legal es aquella persona que representa de forma legal a esa persona jurídica que viene a ser esta empresa que va a pasar por un proceso de formalización. Entonces, ya que sabemos qué es una persona natural de negocio, qué es una persona jurídica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Persona natural con negocio, código 10 entre la SUNAT,
Persona jurídica comienza con código 20 ante la SUNAT. Persona con negocio solamente vas ante la SUNAT y tramitas tu número de RUC, ¿no? Para comenzar a realizar tu actividad y saber a qué régimen acogerte. Y la persona jurídica tiene que pasar por un proceso de constitución de empresa. Entonces, una de estas empresas que vamos a mencionar es la EIRL, ¿no? Entonces, primero entonces, ¿qué tipo de empresa a nosotros nos conviene? ¿Por qué nos conviene? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Según la actividad empresarial que queremos comenzar, ¿no? Entonces, la primer tipo de empresa o proceso de formación de empresas comienza con las iniciales EIRL. Se llama Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Entonces, como su propio nombre dice, es una empresa individual. O sea, es solamente constituido por una sola persona. No puede ser constituida por más de una persona. Eso está estipulado por ley, ¿no? Entonces, esta forma de empresa, esta forma de constituir una empresa, puede ser un proceso de cambio partiendo de como persona natural con negocio, que también es solamente de uno, pero si tú quieres cambiar del tipo de personería que tú estás realizando y quieres pasar y hacer tú solo, ¿no? Estás realizando un emprendimiento y ves que estás cumpliendo mayores compromisos, mayores obligaciones y ya quieres generar algún mayor peso a tu empresa, puedes cambiarlo a persona jurídica. Y si quieres seguir optando de manera individual, de manera sola, porque tú te sientes cómodo realizando así de esa manera tu emprendimiento, es como te digo, depende cada uno de ustedes o del emprendedor. Entonces voy a pasar un proceso de constitución o propiedad jurídica como EIRL. Entonces va a ser empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, ¿y por qué se dice de responsabilidad limitada? Porque hemos hablado que en la persona natural con negocio, las obligaciones y compromisos se tienen que cumplir con todo mis patrimonios que yo tengo, o sea, mi moto, mi carro, mi terreno, todo, mi cuenta bancaria, todo lo que tenga mi nombre, yo voy a tener que asumirlo como Manuel Salve. Pero si yo me paso como EIRL, como empresa individual de responsabilidad limitada, o como personalidad jurídica en general, en todos los tipos de procesos de constitución de empresa que vamos a hablar, solamente capital de patrimonio de la empresa es distinto del titular o dueño, por así decirlo. Si yo al momento de constituir una empresa, una EIRL, voy a declarar cuál va a ser mi capital. Por ejemplo, puede ser dinerario, si no dinerario, ¿no? Supongamos que yo comienzo mi empresa con 15.000 soles. ¿Ya? Entonces yo comienzo mi empresa con 15.000 soles. Entonces, A o B, yo estoy desarrollando mis actividades empresariales, ¿no? Y después de un año, yo después de comenzar un emprendimiento, después de los 10.000 soles que tengo en el banco, comienzo a comprarme una computadora, una impresora, una moto, un carro, todo eso lo que yo voy adquiriendo va a ser parte de mi capital de la empresa. Todo eso lo que compro, computadora, lo que está en la cuenta bancaria de la empresa, la impresora, escritorio, carro, todo, eso va a constituir parte del capital de la empresa. Eso va a ser muy distinto a lo que yo como Manuel Azalde pueda adquirir a título personal, no a título de la empresa. Entonces, a eso es lo que se refiere que se distingue el título de la empresa con el nombre personal de Manuel Azalde o el dueño, ¿no? Yo puedo irme a tienda Honda a comprar una moto. Entonces, yo esa moto, yo o bien lo puedo sacar a nombre de la empresa, o bien lo puedo sacar a nombre de Manuel Azalde, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la diferencia de capital de la empresa con el capital o los recursos que yo tenga como Manuel Azarre, como persona natural, ¿no? Entonces, capital de patrimonio de la empresa es distinto del titular o dueño. Y la responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. Entonces, todos esos bienes que he mencionado están a nombre de la empresa. Hasta ese punto, hasta esa medida, uno puede responder a sus obligaciones que tenga, sus responsabilidades que tenga. Yo mencioné en un momento que tengo 15.000 soles en el banco. Pero
por A o B, pues me aloco y que necesito plata, pues, ¿no? Quiero sacar un préstamo, ¿no? Entonces, el banco me ve, oye, escucha, mira, la empresa, por ejemplo, la empresa, a ver, Imprenta Action, ¿no? Imprenta Action EIRL, en donde yo soy titular, ¿no? Entonces yo con mi empresa, Imprenta Action EIRL, me voy a una entidad financiera, ¿no? A querer solicitar un préstamo. Entonces ellos me hacen un análisis, ¿no? Ellos me evalúan, ¿no? Entonces ven, oye, mira esta empresa, mira, ¿qué tiene de activo? Ah, mira, tienes una buena computadora, buena impresora, tiene escritorio, tiene una cuenta bancaria tanto, ¿no? Está vendiendo tanto, declara tanto. Pucha, sí, ¿sabes qué? Vamos a apreciarle 10,000 soles. Ya. Me acceden al préstamo, tengo un calendario de pago, ¿no? Pero por cosas de la vida A o B, no puedo pagar esos 10,000 soles. No puedo pagar, se me pasaron inconvenientes, si no problemas, nada. Entonces, ¿el banco te va a perdonar? No, el banco no te perdona, el banco sí o sí te va a cobrar, ¿no? Te va a cobrar tu dinero, no le vas a decir, sabes que tengo esto, nada. El banco igual te cobra, ¿no? Entonces, si yo no logro pagar eso, ¿qué es lo que va a hacer el banco primero? Primero, tema administrativo, que te va a amenazar, ¿no? Ah, sí, que tienes que pagar por aquí, por acá, por aquí, ya. Lo que coincide después de que te va a hacer un proceso judicial. Primero va a comenzar a que va a embargar tus cuentas. Esos 10,000 soles, esos 15,000 soles que tiene el banco, de algo de ese dinero va a acceder ese bien financiero que yo le debo para que se cobre su dinero. Si no se cobra todo de mis cuentas bancarias que tengo como empresa, no de Manuel Azar, de la empresa estoy hablando, no de mis cuentas bancarias personales, sino de la empresa, de la cuenta corriente de la empresa. Se va a cobrar un porcentaje de ahí. Si no le alcanza eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar un proceso judicial en lo que va a buscar. Va a buscar quitarme la moto, el carro, las propiedades, todo lo que tengo en mi nombre. Todo, ¿con qué finalidad? De cobrarse lo que yo no le he pagado. Pero todo lo que tiene que ver relacionado lo que pertenece a la empresa, no lo que le pertenece a título personal de Manuela Salvi. Entonces, a eso se refiere con que hay una diferencia entre el capital de la empresa o el capital que yo tengo como dueño. No, eso hay que saber diferenciar en el momento que comenzamos una actividad como persona jurídica. Y eso no solamente pasa en las EIRLs, sino también pasa en las siguientes empresas que vamos a mencionar. ¿Ya? Y las EIRL, al momento de constituir el tipo de empresa, no te permiten generar sucursales en el extranjero, ¿no? Solamente puedes hacerlo dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos con relación a las EIRL. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, antes de continuar con otro tipo de empresa, para no ir muy, muy rápido. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro hasta acá? Persona natural con negocio, persona jurídica, las EIRL. Ok, bueno, listo. Entonces continuamos. Ya vamos a hablar de las EIRL. Ahora vamos a hablar un poco más de este tipo de empresa, ¿no? El dueño de la empresa se identifica como titular el dueño de la empresa, ¿no? Este dueño tiene el poder absoluto, ¿no? De los bienes y de los activos que tiene la empresa. Los bienes ya hablamos de que puedes tener una moto, una laptop, una impresora, todo lo que se refiere a inmobiliario, escritorio, todo lo que contenga la empresa, este nombre de la empresa, eso tiene el poder absoluto el titular. Y las actividades que realiza también, ¿no? Como empresa. El titular puede ser gerente de la empresa a la vez, ¿no? O sea,
Yo, Manuel Azalde, creo mi empresa EIRL, Imprenta Action EIRL. Entonces, yo como dueño también puedo ser gerente. Me puedo asignar a mí como título titular gerente o titular gerente general, ¿no? Entonces puedo ocupar esos dos cargos al mismo tiempo. Y o también como dueño, como titular, puedo designar a un tercero como gerente de la empresa, ¿no? Entonces creo mi empresa, Manuel Azalde como titular, quiere su empresa como persona jurídica, Imprenta Acción EIRL, y por ejemplo, pues pongo como gerente a Jim Pérez, por ejemplo, ¿no? Pues él va a ser mi gerente, ¿no? Él va a ser mi administrador, ¿no? Entonces, eh, eso puedo yo realizar en este tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, o puedo ser el titular gerente o puedo ser solamente el titular y designo un administrador que va a ser pues, mi representante, ¿no? Ahora, ya hemos hablado de la EIRL, todo lo que concierne, en qué consiste, ¿no? Y ahora vamos a pasar a un tipo de formalización de empresa, pero ya de manera colectiva o asociativa, ¿no? Que se llama la sociedad anónima cerrada. Ahora, la sociedad anónima cerrada consiste en ser una de las más comunes y recomendadas en el momento de constituir una empresa de manera, como siempre lo repetir, colaborativa o asociado con más de dos, máximo 20 personas. Eso es lo que nos permite la ley. En una sociedad anónima cerrada nos permite un mínimo de dos personas y un máximo de 20, ¿no? Entonces, y esta responsabilidad de la empresa limita a su patrimonio. Como lo hemos mencionado, todas las formalizaciones de empresas, como venimos mencionando, desde las CRL, y le vamos a seguir continuando, todos sus compromisos y sus responsabilidades se asumen solamente con el capital y el patrimonio que tienen como empresa. No va más allá del titular o el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, los socios. No solamente con lo que está a nombre de la empresa. No va a lo que tenemos o tienes, ¿no? Como persona tal cual, ¿no? Eso que quede claro. Entonces, y este conjunto de personas que se agrupan, que se ponen de acuerdo de manera voluntaria en querer constituir una empresa, que se entiende que lo van a formar este grupo, se le llama Junta General de Accionistas. Entonces, los socios conforman la Junta General de Accionistas. Al igual que la EIRL, que formaba solamente la empresa, lo llaman titular. En este caso, en una SAC, en el grupo de personas que conforman, que encabezan esta empresa, se le conoce como Junta General de Accionistas, ¿no? Que viene a ser el órgano supremo de la empresa. Al igual que el órgano supremo de la IRL es el titular, el órgano supremo del SAC viene a ser la Junta General de Accionistas, ¿no? Ahora, el gerente general cumple función de representante legal y administrador de la empresa. Y el gerente general también puede ser uno de los socios. Un socio puede ser, por ejemplo, nosotros somos ahorita en sala 9 personas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Puedo hacer una SAT, una sociedad anónima cerrada, de nosotros 9. Entonces, este grupo de 9 personas, ¿qué es lo que conformamos? Conformaríamos la Junta General de Accionistas. Y dentro de esta Junta General de Accionistas podemos quedar de acuerdo, pactar de que uno de nosotros o uno de los socios puede ser el administrador y el representante legal de la empresa. Al igual que el titular designa, puede ser el mismo gerente o asignar a alguien más, igualito. La Junta General de Accionistas puede asignar a un socio como administrador y representante legal. O puede ser también una tercera persona, no necesariamente un socio. Puede ser una persona X fuera de la sociedad en que nos ponemos de acuerdo y sabes que decidimos poner a esa persona como administrador y representante de la empresa. Eso también se puede hacer, sí se puede hacer, ¿no? Ahora, después de la Junta General de Accionistas y la designación del gerente o del administrador, hay un cargo medio que viene a ser el directorio, ¿no?
Este directorio es opcional en las sociedades anónimas cerradas, ¿no? ¿Y por qué es opcional? Porque no es necesario la creación de este órgano dentro de la Constitución, porque se puede decir que es un recargo, ¿no? O un exceso de redundancia en responsabilidades, ¿no? Que podría generar un costo innecesario a la empresa, ya que estas personas que tú vas a asignar como directorio, ¿no? Que tiene que ser un mínimo de 3 personas, los tienes que solventar un sueldo, ¿no? Entonces, para evitar ese gasto entre la Junta General de Accionistas y la administración, entonces, para no tener este problema de la Junta General de Accionistas, el directorio y la administración, y tener el directorio como un cargo excesivo para la empresa, entonces en la SAT no es necesario y no es obligatorio establecer un directorio. Entonces, lo que se recomienda es tener una Junta General de Accionistas y solamente nombrar a un administrador que va a ser el representante legal también de la empresa, ¿no? Y los socios, pues, estos socios, nosotros seríamos 9 personas o 8 personas. Entonces, nosotros también pudiéramos vender nuestras acciones, ¿no? Que tenemos dentro de la empresa. Entonces, sería el 100% de acciones entre los 8. Entonces, el porcentaje que a mí me toca, por ejemplo, el 30%, yo lo puedo vender, ¿no? No es que toda la vida me digo, es que me aburrí de esta empresa, mejor voy a realizar otra actividad que me agrade, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo vender mis acciones, lo que yo tengo como dueño de la empresa, lo puedo vender a otro de los socios o puedo venderlo también a un tercero, ¿no? Entonces, siempre se le da opción primero a que a uno de los socios de la empresa yo los venda, ¿no? Eso es lo usual, ¿no? Entonces, yo siempre vendo a uno que está dentro de la sociedad o puedo vender a una persona fuera de la empresa mis acciones. Eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ahora, ya hemos hablado de las EIRL, ya hemos hablado de las sociedades anónimas cerradas, y ahora va a hablar de la sociedad anónima. Ahora, las sociedades anónimas solamente pueden alcanzar a los 750 socios, ¿no? Entonces, hay sociedad anónima cerrada, eso no, sociedades anónimas y sociedades anónimas abiertas, ¿no? Entonces, la sociedad anónima cerrada es de 2, máximo 20. Las sociedades anónimas es mínimo 2 y máximo 750 socios o accionistas, ¿no? Y hay otra más que es sociedades anónimas abiertas, ¿no? Que la diferencia con las otras dos sociedades anónimas es de que la sociedad anónima abierta no tiene límites de socios y tiene la capacidad y la posibilidad de poder cotizar en bolsa, ¿no? ¿Y a qué se refiere en cotizar en bolsa? De que nos permite buscar un financiamiento de manera más rápida, fuera de lo que es las entidades financieras, ¿no? Entonces, tú cotizas en bolsa, una empresa X, puedo emitir acciones con la finalidad de poder financiar, ¿no? O captar recursos financieros frescos para poder, de repente desarrollar un nuevo producto o expandirme, ¿no? Como empresa, ¿no? Entonces, eso lo facilita que tiene las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Que pueden cotizar en bolsa, pero en este caso la sociedad anónima cerrada no lo puede hacer y la sociedad anónima, que ahorita vamos a mencionar, tampoco lo puede hacer, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia con la sociedad anónima abierta. Ahora, volviendo a la sociedad anónima, que puede alcanzar un máximo de 750 socios, la responsabilidad limitada es, como ya hemos mencionado, al igual que las dos anteriores, solamente el patrimonio al momento de uno constituir la empresa, ¿no? ¿Qué más? Es obligatorio asignar un directorio. En este caso, en la constitución de la empresa, acá se nos dice que tenemos que crear un directorio, ¿no? Entonces, en la anterior que hemos mencionado, que la sociedad anónima cerrada, era opcional, no era obligatorio. Pero en este caso, en la sociedad anónima sí nos dice que tenemos que tener un directorio que tiene que ser mínimo 3 personas. Entonces, acá sí tenemos la Junta General de Accionistas, el directorio y el gerente. Entonces, así viene de ser el cargo jerárquico dentro de la constitución de esta empresa. Junta General de Accionistas, directorio y el gerente o el administrador o representante legal.
Y en la sociedad anónima cerrada es junta general de accionistas y el gerente. Y el directorio es algo opcional, ¿no? En este caso sí es obligatorio en sociedad anónima. Entonces, eso es lo que se diferencia con el anterior. Y el sociedad anónima abierta, que son las con los que cotiza en la bolsa de valores, eso sí también es obligatorio, el directorio. Ahora, el gerente cumple con las funciones de representante legal y administrador, ¿no? Lo que hemos ya mencionado, ¿no? Entonces, las sociedades se utilizan, eh, básicamente, esto ya son ya grandes empresas por el hecho de que hay un mayor volumen de personas que pueden participar y por ende un mayor aporte de recursos, ¿no? Puedan generar una actividad empresarial, ¿no? Entonces, tenemos las EIRL, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas, las sociedades anónimas abiertas que les he mencionado, que no tiene límite en comparación con las otras. Ya hemos hablado de forma de órgano de que pueden ejercer poder dentro de la entidad, ¿no? Entonces, es fundamental ver con estas características que les acabo de mencionar, cuál es el tipo de empresa que nosotros queramos constituir y que le conviene a nuestro emprendimiento o lo que nosotros queremos hacer, ¿no? De repente quiero hacer solo una IRL. O quiero comenzar recién, bueno, una persona natural con negocio, me voy a hacer la SUNAT, y en medida como voy creciendo mis actividades, voy a ver conveniente ya o abrir o constituir una EIRL, yo siendo una persona independiente, siendo titular, sin necesidad de acogerme un socio, o crear una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, y juntarme con alguien en que yo pueda ver que sea no solamente alguien que aporte de manera solamente los recursos financieros, ¿no? De repente puede ser un socio estratégico, ¿no? Alguien que ya conozca el mercado en donde yo quiero entrar, con el producto que yo quiero entrar, con el servicio que yo quiero desarrollar, ¿no? Entonces, eso también hay que buscar, no solamente un socio de que pueda dar dinero y ya, ¿no? O sea, algunos pueden acudir de repente a un familiar, a una entidad financiera, ¿no? Para poder generarse recursos, ¿no? No necesariamente buscar a una persona para que se pueda introducir en la empresa y listo, ¿no? Entonces, eh, eso va a depender, como vuelvo a repetir, de las alternativas y las opciones que uno va viendo al momento de que va desarrollando su emprendimiento, ¿no? Ahora, el último tipo de sociedad es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Eso es diferente a lo que hemos hablado de la sociedad no cerrada, la sociedad no abierta. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, como su propio nombre dice, vuelvo a repetir, es una sociedad y una responsabilidad limitada solamente con el capital y el patrimonio en el momento que tú te vas a constituir la empresa. Hasta ese punto llega la responsabilidad. No va a llegar con el que yo tengo a mi nombre mis bienes, mis propiedades, mis cuentas bancarias. No, solamente al momento de que constituye la empresa, todo ese capital, todos esos bienes que tiene la empresa, con eso no más voy a asumir mis compromisos y obligaciones que yo tengo. ¿No? Es por eso que es importante y trascendental el momento de entender que es muy importante crear una persona jurídica porque no me ejerce mucha presión tal cual como yo como persona, ¿no? Entonces, y eso es lo que te linda con una persona natural con negocio. Entonces, la SRL, que acompaña la denominación de mi empresa, bueno, busco el nombre, va a acompañar, si quiero este tipo de construcción, las siglas SRL. Por ejemplo, imprenta, acción, SRL, que va a entenderse que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Igualito, imprenta, acción, EIRL. No, esta señora creó una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, cuando tú diferencias estos conceptos, ya vas a saber qué tipo de constitución tiene, qué obligaciones tiene, qué compromisos tiene, qué responsabilidades puede asumir como eh, persona jurídica y según el tipo de empresa que estamos creando, ¿no? Entonces, la denominación de siglas SRL, un mínimo de 2 a 20 socios.
Y sus órganos, en este caso, no se habla de una junta general de accionistas, porque uno cuando crea una sociedad comercial de régimen limitada, no da acciones, lo que da son aportes, ¿no? Como socios. Entonces, se va a generar una junta general de socios y va a tener su gerencia, ¿no? Eso también tenemos la junta general de socios y más abajo su gerencia, que viene a ser el representante administrativo o representante legal de la empresa. Entonces, y el capital representa a las participaciones, ¿no? Uno, cuando aporta en este tipo de empresa, se genera una participación que uno tiene dentro de este emprendimiento, ¿no? Y participaciones se tiene que pagar por lo menos en un 25%, ¿no? Bueno, entonces, para hacer un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, hemos hablado de persona natural con negocio, te sumas ante la SUNAT, tramitas tu número de RU que comienza con 10 y comienzas y eliges qué tipo de régimen te conviene según la actividad empresarial que vas a desarrollar, ¿no? Y que has analizado al momento de ver las oportunidades de negocio. Y más allá, no hay más mérito, trámite que realizar como persona natural con negocio. Cuando ya pasamos a una persona jurídica, tenemos que es una entidad conformada por uno o más personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones a nombre de la empresa creado por ellos, ¿no? Conviene cuando se necesita más clientes, se necesita que ingresen inversionistas o socios nuevos, ¿no? Y se necesita acceder a créditos con mejores condiciones. Y en este caso, ya va a haber un representante legal, ¿no? Al momento de constituir la empresa, ¿no? Hemos hablado que en todos los tipos de constitución de empresas que hemos hablado, siempre se habla de un representante legal, ¿no? Entonces, el primer tipo de empresa hemos dicho que es la EIRL, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, la constituido por una sola persona, ¿no? Hemos hablado también de que el dueño de la empresa se lo identifica como el titular y tiene un poder absoluto sobre todos los bienes y las actividades que desarrolla en su emprendimiento. Y el titular también puede ser el gerente general de la empresa, ¿no? Se designa tanto titular o también titular gerente general, ¿no? Ahora, sociedad anónima cerrada, una de las más comunes y recomendadas, y hemos dicho que tiene mínimo 2 socios y máximo 20, y tiene la responsabilidad de la empresa limitada solamente a lo que tiene la empresa en sí, no los bienes que tiene la empresa, ya sea los vehículos, maquinarias, lo que tienen cuentas bancarias. Y eso no se transfiere, esa responsabilidad hacia las personas que son los socios, no, no, a sus bienes de los socios que tienen como nombre tal, no, solamente a lo que está en nombre de la empresa. El gerente general cumple funciones de representante legal y administrador de la empresa y puede ser un socio también, ¿no? Y el director, como he dicho, que es opcional. Eh, y el socio puede vender también sus acciones, ¿no? Y no solamente en la sociedad anónima cerrada, también en la sociedad anónima abierta, en la sociedad anónima, también puedes tener esa opción de vender tus acciones. Al igual que la IRL, tú puedes vender tu empresa como tal, ¿no? O sea, yo tengo mi empresa, Manuela Sale tiene su empresa, Imprenta Acción, IRL, y si yo deseo, puedo entregar mi titularidad como dueño de esa empresa a otra persona. Quiero vender mi empresa. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Entonces, esas alternativas hay. La sociedad anónima puede alcanzar los 750 socios, la sociedad está limitada a su patrimonio. ¿Y qué más? Sí, está obligatorio asignar un directorio, el gerente general es nombrado por el directorio, y los socios también pueden tener la facultad, ¿no? El gerente cumple con la función de representante legal y administrador, y la sociedad utilizada es básicamente por grandes empresas, ¿no? Si ustedes revisan un poco, van a ver que las grandes empresas o corporaciones utilizan este tipo de constitución de empresa, ¿no? Al igual que las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Entonces pueden ver la corporación Lindel, la corporación Coca-Cola, el grupo AGE, ¿no? El grupo Interbank, ¿no? Entonces, los grandes moles, ¿no? Entonces, esto es lo que usualmente usan las grandes empresas para
poder realizar sus actividades empresariales, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite captar financiamiento y mayores recursos cuando creas una sociedad, ¿no? Y te facilita mucho más. Y la sociedad responsable limitada, pues mínimo 2, máximo 20 participantes. Este tipo de emprendimientos usualmente se usa con temas familiares, ¿no? Así se les conoce, ¿no? Eh, pero también lo puedes hacer con terceras personas, no hay ningún inconveniente. Denominación de siglas SRL, los órganos que la Junta General de Socios y Gerente, y pues el capital es representado con las participaciones, que es muy diferente con lo que es con las sociedades que vienen a hacer las acciones que uno entrega. Ya, entonces, chicos, eso sería todo con relación a la diferencia de persona natural, persona jurídica y los tipos de empresas que existen en el momento de constituir una empresa acá en el Perú, ¿no? Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre algún tipo de las empresas o alguna diferencia con la persona natural con negocio, persona jurídica, que me lo diga, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Chicos, ¿todo claro o hay todavía hay alguna pregunta? Chicos, ¿todo claro? Jóvenes, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay inconveniente? Sí, Isabel, buenas noches. ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? ¿Todo claro? ¿Me escuchas bien? Ya, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Parte de Isabel que tuvo la amabilidad de contestarme. Mónica, todo claro. Jennifer, Vanessa. Bueno, ya. Ah, ok. Vale. Ya, bueno, chicos, entonces creo que hemos establecido primero lo que es identificar la oportunidad de negocios, más la lectura que les he compartido, que espero que estén leyendo, ¿no? Ahora ya sabemos un poco más qué tipo de empresa podemos desarrollar, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, de manera individual, de manera asociativa, si quiero ser una sociedad, qué tipo de sociedad puedo hacer, ¿no? Cómo va a estar constituido, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que no puedo aportar, ¿no? Entonces, en medida en cómo vamos identificando, estableciendo todos estos conceptos que tenemos que ir estableciendo por el bien o por el futuro de nuestro emprendimiento, no va a permitir mañana más tarde poder saber el horizonte que queremos con nuestra empresa, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro. Igualito les voy a dejar las diapositivas y material en el grupo de WhatsApp. Y estaré pues enviando el link de la grabación de la clase del día de hoy, al igual que el del día de ayer, que les he mandado también el link, ya les he subido en WhatsApp,
para que repasen y vuelvan a verlo, ¿no? Para que es bueno siempre repasar de vez en cuando. Ya pues chicos, les dejo ya el clima me está dando la lluvia. Sí, gracias por todo. Hasta el día de mañana. El día de mañana ya acabamos y vamos a hablar con relación a los tipos de regímenes tributarios, ¿no? Que ya es un proceso que ya para saber qué tipo de régimen nos conviene y eso se tramita ante la SUNAT para poder crear nuestra empresa. Listo, chicos. Gracias. Bye. Cuídense. Buenas noches. Bye.